En los rincones menos iluminados de la historia bíblica, donde la narrativa tradicional deja espacios en penumbra, existe una figura cuya presencia fue casi borrada: Ismael, el primer hijo de Abraham. Su nacimiento no fue un accidente ni un simple desvío en el plan divino. Fue la apertura de una línea que, por razones aún veladas, quedó relegada a los márgenes del relato oficial. Agar, la esclava egipcia de Sara, es la primera mujer en las Escrituras que recibe una visita celestial en el desierto. Allí, un mensajero de Dios anuncia el nacimiento de un hijo fuerte, indómito, destinado a vivir sin someterse a nadie, en constante tensión con sus hermanos. Una profecía tan intensa parecería anunciar un protagonista. Sin embargo, la historia lo coloca en las sombras. ¿Por qué un niño cuyo nacimiento fue acompañado por un ángel parece desvanecerse tan rápido de la narrativa? Abraham lo reconoce, lo circuncida como señal de pacto y lo cría durante años. Pero todo cambia cuando Isaac, el heredero prometido, finalmente llega. El momento más intrigante. Cuando Sara exige que Agar e Ismael sean expulsados, esperamos que Abraham defienda a su hijo mayor, como lo hizo con ciudades enteras. Pero esta vez, el hombre que intercedió por Sodoma guarda silencio. La Biblia solo menciona su tristeza y luego su obediencia. ¿Qué hacía de Ismael una presencia tan incómoda que su simple existencia amenazaba la promesa? El desierto como exilio o transformación aparente castigo. El desierto se convierte en el escenario donde la historia de Ismael se reescribe lejos de los reflectores. Crece como arquero, habita en Parán, recibe una esposa egipcia. Detalles breves, dispersos, casi como si la escritura quisiera que su rastro se volviera difuso. Y entonces aparece un dato perturbador. Ismael tuvo 12 hijos, 12 príncipes, 12 líderes. Un reflejo inquietante del número que más tarde definiría a Israel. ¿Por qué esta simetría? ¿Por qué este paralelismo? ¿Y por qué, si Ismael funda un linaje tan numeroso y estructurado, la Biblia va apagando su presencia hasta casi convertirlo en una sombra? ¿Se trata de un olvido o de un antiguo acto de ocultación? ¿Realmente fue Ismael un rechazado? La tradición lo presenta como el hijo que no debía ser, el no elegido. Pero el texto bíblico no declara que Dios lo haya repudiado. De hecho, ocurre lo contrario. Dios oye su llanto. Su nombre significa Dios escucha. Un ángel desciende para salvarlo de la muerte, y Dios mismo promete: haré de él una gran nación. Esa no es la voz del rechazo, es la voz de un destino paralelo, tan bendecido como silencioso. Y si la idea del rechazo no proviene de Dios, sino de interpretaciones posteriores que necesitaban concentrar poder, legitimidad y territorio exclusivamente en el linaje de Isaac, aceptar a Ismael como bendecido dividiría la narrativa, abriría posibilidades, multiplicaría los herederos, y eso, a lo largo de la historia, ha sido políticamente peligroso. El desierto como rito, no como castigo para los antiguos. El desierto no era un exilio, era un aula espiritual. Moisés escuchó a Dios allí, Jesús enfrentó la tentación allí, Elías recibió alimento de ángeles allí. ¿Y si Agar e Ismael no fueron expulsados para ser olvidados, sino enviados para ser formados? Un primogénito desplazado, sí, pero nunca maldecido. A diferencia de Caín o Esaú, sobre Ismael no cae ningún juicio divino. Un rastro borrado a propósito. Ismael se convierte en la figura paradójica del Antiguo Testamento, visible pero invisible, mencionado pero nunca desarrollado, fundador de 12 tribus, pero excluido de la historia principal. ¿Y si su línea fue ocultada porque revelaba una verdad demasiado profunda? ¿Y si su destino estaba entretejido con promesas que la narrativa dominante no quiso explorar? La historia de Ismael no es la de un rechazado,
es la de un heredero desplazado hacia el borde, pero siempre observado por Dios. Ismael no recibe una maldición divina, no es declarado enemigo de Dios. Lo que ocurre con él es algo distinto, más sutil y más inquietante. Es silenciado, y a veces el silencio pesa más que cualquier palabra escrita. Quizá la supuesta desgracia de Ismael no esté en el texto bíblico, sino en la forma en que aprendimos a leerlo. Tal vez su historia forma parte de un diseño mucho más antiguo, una arquitectura narrativa construida no para revelar, sino para ocultar. El primer encuentro angelical de la Biblia. Y no fue con Abraham. Entre todas las páginas de las Escrituras, muy pocos personajes recibieron una visita visible de un ser celestial. Mucho menos mujeres, mucho menos esclavas, mucho menos extranjeras. Pero el cielo se inclinó ante Agar, la madre de Ismael. Y no fue una aparición simbólica, ni un sueño confuso. Fue un encuentro directo que cambió el curso de una historia entera. ¿Por qué la Biblia detalla este momento con tanta precisión? Y luego guarda silencio sobre la vida del niño, que era el centro de esa visita. Agar, la primera persona en ver un ángel y en nombrar a Dios. Agar huye al desierto, embarazada, agotada, sin un destino claro. Es allí, en la soledad más absoluta, donde aparece el ángel del Señor. Y aquí surge un detalle que incomoda. Este es el primer encuentro directo entre un ángel y un ser humano en toda la Biblia. Antes de que Abraham escuchara la voz divina, antes de que Jacob viera la escalera celestial, antes de Moisés, antes de Samuel, antes de Isaías, Dios se manifiesta a una mujer extranjera que había sido expulsada. El mensajero celestial la llama por su nombre, Agar, como si la hubiera conocido desde siempre. Le revela su futuro. Le promete una descendencia incontable. La bendición que escuchamos más adelante dirigida a Abraham, primero fue dicha a ella. Y entonces ocurre algo todavía más asombroso. Agar nombra a Dios. Ella le dice, tú eres el Dios que me ve. Es la primera persona en la Biblia que se atreve a darle un nombre al Altísimo, y no es una profetisa, ni una matriarca, ni una reina. Es una madre abandonada, una esclava. No resulta extraño que alguien con un encuentro tan privilegiado quede después, casi borrada. Regresar al desierto, por promesa, no por castigo. El ángel le ordena volver a Sara, y ella regresa. No porque sea humillada, sino porque lleva en su vientre un linaje que el cielo quiere preservar. Ismael no es un accidente, no es un error. Tiene un destino inscrito en lo alto. Y este es el punto donde el misterio comienza a tomar forma. El territorio donde termina la historia y empieza la oscuridad. Después del nacimiento de Isaac, Ismael desaparece casi por completo del relato bíblico. Pero su vida no quedó en un vacío. El Génesis afirma que creció en el desierto de Parán, un vasto territorio que atraviesa la península arábica, una tierra enorme, un puente comercial entre las civilizaciones más poderosas del mundo antiguo. Allí, Ismael tuvo 12 hijos, 12 jefes tribales, 12 líderes de clanes, un número demasiado simbólico como para ser casual, un reflejo casi perfecto de las 12 tribus de Israel. Es como si la Escritura dejara pistas deliberadas, 2 linajes paralelos, 2 ecos, 2 historias, pero solo una narrada plenamente. ¿Por qué? Los ismaelitas, comerciantes, guerreros y sombras en la historia. Los descendientes de Ismael no fueron pueblos marginales. Aparecen como comerciantes influyentes conectando Egipto con Mesopotamia. Son ellos quienes llevan a José como esclavo a Egipto. Manejan perfumes, especias y mercancías que solo las élites podían adquirir. Eran nómadas poderosos, expertos en el desierto, dueños de rutas esenciales. Aún así, en el relato bíblico, su presencia es fugaz.
Se les menciona solo cuando es estrictamente necesario, como si el texto quisiera nombrarlos, pero no describirlos, reconocerlos, pero no explicarlos, como si existiera un esfuerzo por mantener a la sombra una línea que fue bendecida, multiplicada y fortalecida desde el cielo, pero que no debía ocupar el centro del escenario. ¿Fue Ismael realmente rechazado o simplemente fue ocultado? Si Dios no lo condenó, si un ángel lo bendijo, si su descendencia fue prometida como incontable, si vivió bajo la mirada divina, entonces la narrativa del rechazo no viene de Dios, sino de una lectura posterior que eligió priorizar una sola historia sobre otra. Ismael no desaparece porque fuera maldito, desaparece porque su historia era demasiado grande, demasiado paralela, demasiado similar y tal vez demasiado peligrosa para quienes escribieron la versión final. A simple vista, las menciones sobre los descendientes de Ismael parecen breves y dispersas, pero detrás de esa discreción, arqueólogos, lingüistas e historiadores han encontrado huellas que apuntan a una influencia muchísimo mayor de lo que se suele admitir. Mientras la tradición judeocristiana minimizó su papel, el mundo árabe y más tarde el islámico lo colocó en el centro de su identidad. En gran parte del pensamiento ancestral de Medio Oriente, Ismael no es un personaje secundario. Es el patriarca fundador, el puente directo con Abraham. El legado de Ismael en culturas que Occidente ignoró a lo largo de los desiertos de Arabia, surgieron pueblos nómadas capaces de construir ciudades sorprendentemente avanzadas. Petra, por ejemplo, una de las maravillas arquitectónicas del mundo antiguo, o los nabateos, maestros del comercio y la astronomía, o los reinos que dominaron rutas enteras durante siglos. Muchos de estos pueblos se identificaban a sí mismos como descendientes de Ismael. La tradición islámica conserva este linaje con enorme claridad. Historiadores árabes como Ibn Ishaq describen genealogías que conectan directamente a Ismael con la región donde Abraham y su hijo habrían reconstruido la Kaaba, el corazón espiritual del Islam. Si esta tradición es correcta, entonces el segundo grupo religioso más grande del planeta provendría del linaje que la lectura bíblica tradicional eligió relegar a un segundo plano. Los 12 príncipes, una línea oculta que nunca desapareció. La Biblia afirma que Ismael tuvo 12 hijos, cada uno líder de su propio clan. 12 tribus, 12 príncipes. Ese número no es casual, es un reflejo directo de las 12 tribus de Israel. Mientras Israel se organizaba como un pueblo con sacerdotes, registros y templos, los descendientes de Ismael expandían un imperio nómada, flexible, descentralizado, pero extremadamente influyente. Las inscripciones asirias mencionan a los kedaritas, descritos como un pueblo poderoso y altamente respetado. Los nabateos, célebres por Petra, también reclamaban su linaje. Incluso los madianitas, vecinos frecuentes de Israel, aparecen entrelazados con esta herencia. Sin embargo, la Biblia casi siempre los menciona como enemigos o como sombras pasajeras, nunca como portadores de una promesa divina. ¿Fue esa omisión accidental o deliberada? Una herencia expandida desde el oriente. El Génesis señala que Abraham entregó obsequios a los hijos que tuvo con sus concubinas, incluyendo a Ismael, y los envió hacia el oriente. Esa región se convirtió con el tiempo en un centro de comercio, conocimiento, ciencia, poesía, espiritualidad y misticismo. Es probable que aquellos hijos llevaran consigo más que riquezas materiales, sabiduría antigua, simbolismos rituales, tradiciones espirituales, conocimientos transmitidos por Abraham. En otras palabras, un legado que Occidente nunca quiso mirar de frente. La historia que fue elegida,
y la que fue silenciada. A lo largo de la historia, concilios, líderes religiosos y escribas decidieron qué textos serían considerados sagrados y cuáles serían bloqueados para siempre. Muchos escritos quedaron fuera del canon bíblico, textos que durante siglos fueron la única voz que preservó historias paralelas, memorias incómodas y fragmentos de revelación. Entre estos libros no incluidos, algunos mencionan versiones más amplias del linaje de Ismael y su rol en el mundo antiguo. Fragmentos que, en manos de diversas culturas, conservaron una visión más completa de la herencia de Abraham, una visión que desafiaría las narrativas tradicionales. Entre los pliegues menos explorados de la literatura sagrada, ese territorio donde la historia parece susurrar más de lo que dice abiertamente, aparece una figura que ha sido reducida a un papel secundario, pero que podría sostener un linaje entero: Ismael. Un personaje cuya presencia, si se analiza a profundidad, podría cuestionar gran parte de lo que creemos saber acerca de los orígenes de la fe abrahámica. Los manuscritos del Mar Muerto, hallados en las cuevas de Qumrán, no hablan extensamente de él, pero contienen alusiones que llaman la atención. Los esenios, un grupo judío retirado del Templo de Jerusalén por creer que la institución había corrompido la ley, discutían sobre ramas alternativas dentro del pueblo de Abraham. Y es posible que Ismael, silencioso en el discurso oficial, fuera considerado por ellos como una de esas líneas legítimas, pero olvidadas. ¿Por qué un grupo tan radical y reservado estudiaría a alguien prácticamente descartado por la tradición dominante? ¿Qué vieron en él que los demás no quisieron ver? Ismael en los textos místicos y gnósticos. En escritos gnósticos hallados en Nag Hammadi, el nombre de Ismael aparece envuelto en un lenguaje simbólico. Allí no es simplemente el hijo de una esclava, sino una representación del viajero del desierto, el guardián de un conocimiento oculto, el heredero de una revelación que nunca fue proclamada en los púlpitos. En algunas lecturas esotéricas, Ismael encarna al iniciado que camina entre dos mundos, el visible y el invisible. Un personaje que lleva consigo una sabiduría primigenia que no desapareció, simplemente fue cubierta con capas de silencio, un lindaje que guardaba secretos. La tradición musulmana antigua sostiene algo aún más profundo. Ismael habría vivido y crecido en Meca como custodio de una revelación original dada a Abraham. Algunos investigadores creen que existieron textos, tablas o pergaminos transmitidos de padre a hijo que nunca llegaron a Jerusalén. Libros que fueron destruidos, escondidos o absorbidos por otros grupos religiosos. Esto sugiere la existencia de un tronco paralelo de conocimiento divino, una corriente espiritual que se desarrolló al margen del templo judío, más libre, más independiente y quizá más peligrosa para la estructura religiosa dominante. Aceptar la legitimidad completa del linaje de Ismael implicaría reconocer que había más de un heredero elegido, y eso, en un mundo donde la identidad espiritual determinaba territorios, poder y autoridad, era sencillamente inaceptable. Por eso, donde la Biblia oficial guarda silencio, otras tradiciones conservan fragmentos, y al reconstruir esos fragmentos, vemos que Ismael nunca desapareció, fue oculto. Una profecía olvidada que cambió el destino de Medio Oriente. Mucho antes de que Daniel escribiera sus visiones o Juan describiera sus revelaciones en la isla de Patmos, hubo una advertencia pronunciada en el desierto junto a un manantial por un mensajero celestial. Era una profecía sobre Ismael. Será como un hombre libre del desierto. Vivirá en tensión con todos y todos estarán en tensión con él. Su presencia se mantendrá frente a la de sus hermanos. A simple vista suena a sentencia dura, pero al observarla sin prejuicios se revela como un anuncio profético, no una maldición.
Vivirá fuera de estructuras humanas, no aceptará cadenas, reinos ni fronteras. Será indomable, sus descendientes coexistirán y a veces chocarán con los hijos de Isaac. Esta tensión revelada hace miles de años sigue resonando en el panorama geopolítico y religioso del Medio Oriente hasta hoy. Política actual o una profecía cumpliéndose. Algunos especialistas en profecía bíblica y en escatología islámica coinciden en algo sorprendente. La línea de Ismael podría jugar un papel decisivo en los acontecimientos finales. Ambas tradiciones, la cristiana y la musulmana, asignan un rol crucial a los pueblos árabes en los últimos capítulos de la humanidad. Si esto es así, entonces el silencio que rodea a Ismael no es casual, sino parte de un patrón más grande, un linaje que debía permanecer en discreción hasta el momento señalado. Una historia que no fue borrada, sino preservada en la penumbra. En la tradición islámica existe una expectativa poderosa. Se anuncia que en los tiempos finales, un descendiente directo de Ismael, el Mahdi, surgirá para restaurar la justicia y preparar el escenario para el retorno de Jesús. En el cristianismo, distintas profecías sobre las etapas finales de la historia, desde los oráculos de Ezequiel hasta las visiones de Apocalipsis, mencionan naciones que, siguiendo su linaje, podrían rastrearse hasta los hijos de Ismael. ¿Será simple casualidad que la línea más relegada de las Escrituras aparezca de repente en el centro de las profecías más impactantes de las religiones del mundo? ¿O existe algo más profundo, algo que fue escondido a propósito? Ismael, el que resiste a algunos intérpretes antiguos, afirman que aquella frase misteriosa, «su mano estará contra todos», no describe guerra, sino resistencia. Ismael se convierte así en el símbolo eterno de un pueblo que jamás se rindió, que se negó a ser borrado, que no aceptó la versión oficial de la historia, que conservó su identidad incluso en el desierto. Es un recordatorio incómodo. Dios no está limitado por una sola genealogía, ni por un solo templo, ni por una sola nación. El Creador puede levantar propósitos eternos en los márgenes, entre los rechazados, entre los olvidados. Si las Escrituras apuntan hacia un desenlace final, entonces quizás no sea solo una batalla entre el bien y el mal, sino también un ajuste entre líneas ancestrales que fueron separadas, calladas y ocultadas. ¿Y si Ismael, el que muchos pasaron por alto, fuera en realidad una pieza crucial en el rompecabezas profético? El silencio de Abraham, desinterés o secreto. Abraham es conocido como un hombre profundamente compasivo. Lloró por Isaac, intercedió por Lot y hasta debatió con Dios por las ciudades de Sodoma y Gomorra. Pero cuando se trata de Ismael, el relato adquiere un silencio inquietante. Durante más de 10 años, lo crió como su primogénito, lo circuncidó con sus propias manos, lo educó, lo amó, y de repente, por presión de Sara, lo envía al desierto sin promesas, sin visitas futuras, sin un gesto registrado de despedida. ¿Por qué un hombre tan sensible a sus hijos actuaría así? Muchos dicen, solo obedeció a Dios. Pero ¿desde cuándo el Dios del pacto ordena una separación tan fría entre padre e hijo? A menos que la separación no fuera castigo, sino una preparación, un movimiento estratégico para apartarlo, no destruirlo, el regreso inesperado. Años después, en un versículo casi oculto, aparece una pista sorprendente. Cuando Abraham muere, Ismael está junto a Isaac para enterrarlo. ¿Cómo supo de la muerte? ¿Por qué se presenta? ¿Quién lo llamó? Ese pequeño detalle revela algo incómodo. El vínculo nunca se rompió por completo. Aunque el texto guardó silencio, la relación seguía viva, pero en las sombras.
¿Y si Abraham y su hijo mantuvieron contacto lejos de la mirada del registro oficial? ¿Y si Ismael decidió mantenerse distante, no por odio, sino por obediencia a un destino distinto? Uno que lo guiaba hacia el desierto, hacia la independencia, hacia su propio llamado. Un silencio intencional. La narrativa bíblica traza genealogías detalladas, enumera reyes, guerras, dinastías completas, y sin embargo, la línea de Ismael es apenas mencionada. 12 hijos, una región extensa y luego silencio. ¿Por qué una rama tan significativa desaparece así? Muchos investigadores proponen que no fue un olvido, sino un encubrimiento. Aceptar plenamente la grandeza de Ismael implicaría reconocer que los pueblos del desierto eran hermanos, no enemigos, que Abraham tuvo más de un linaje bendecido, que no existía una única línea válida. Eso habría desestabilizado la narrativa de la exclusividad que sostenía la identidad nacional e incluso la autoridad religiosa de Israel. Silenciarlo era más sencillo que integrarlo. Hermanos enemigos, un vínculo incómodo. Muchos de los pueblos que amenazaron a Israel, filisteos, madianitas, quedaritas, nabateos, llevaban sangre ismaelita. Reconocerlo habría sido admitir que sus rivales compartían la misma raíz. Los hierofantes, los escribas y los sacerdotes preferían evitar esa verdad explosiva, y lo que no se puede integrar se elimina del relato. Así, Ismael fue reducido a un eco, pero debajo de ese eco hay una historia más grande, más compleja y más peligrosa de lo que jamás se enseñó en los templos. En la época en la que Israel buscaba reconstruir su identidad tras el exilio en Babilonia, surgió una necesidad urgente: consolidar al pueblo bajo una sola línea ancestral. Esa línea debía ser la de Isaac, Jacob y Judá, el camino que conduciría a la llegada del Mesías. Cualquier genealogía paralela era vista como una amenaza, una distracción o incluso como un riesgo teológico. Y entre todas, la de Ismael era la más incómoda. No solo era el primogénito de Abraham, también fue objeto de promesas directas hechas por Dios mismo. Un hijo con respaldo celestial, pero inconvenientemente fuera del linaje oficial. Algunos investigadores modernos han sugerido que durante épocas de reformas religiosas, como las realizadas por el rey Josías, quien purificó el templo de todo elemento extranjero, ciertos registros que vinculaban a Ismael con pactos divinos pudieron haber sido eliminados, escondidos o descartados deliberadamente. Sería posible que parte de esa purificación incluyera borrar documentos que reconocían a Ismael como portador de una alianza legítima. Y la pregunta más inquietante: ¿y si esa supresión no fue solamente una decisión humana, sino también motivada por fuerzas espirituales? Si el linaje de Ismael contenía un fragmento esencial del plan divino, una pieza del rompecabezas profético que completaría la historia, entonces silenciarlo no sería simplemente un acto editorial, sino un movimiento de guerra espiritual. El regreso de una línea que nunca desapareció por siglos. El nombre de Ismael ha sido relegado a un rincón de la narrativa sagrada. Pero ese eco silencioso está comenzando a resonar nuevamente. Hoy, miles de millones de personas del mundo árabe se consideran descendientes, en espíritu y en sangre, del hijo de Agar. Esa identidad no es meramente cultural, es religiosa, histórica y profundamente profética. Para el Islam, Ismael no es un personaje marginal. Es el heredero legítimo de la fe original de Abraham, el guardián de una alianza que habría sido revelada en el desierto, lejos del escenario israelita tradicional. Esto cambia por completo la imagen del rechazado. Desde esta perspectiva, Ismael no fue desechado, sino apartado para una misión distinta.
Pruebas antiguas, registros nuevos. Fuera del ámbito religioso, investigadores modernos también están redescubriendo esta línea olvidada. Historiadores, antropólogos, genetistas. Todos están comenzando a trazar conexiones sorprendentes entre los antiguos pueblos árabes y el linaje abrahámico. En regiones de Yemen, Jordania y Arabia Saudita aún se conservan tradiciones orales que hablan de un patriarca venido del norte, hijo de una mujer egipcia, descendiente de un hombre escogido por Dios, fundador de tribus nómadas que dominaron rutas comerciales y vastas extensiones del desierto. Los rituales, los nombres y las costumbres recuerdan de forma inquietante la historia de Agar y su hijo, Ismael, en la profecía moderna. Movimientos espirituales contemporáneos, tanto cristianos como musulmanes, están empezando a ver a Ismael de otra manera, no como un rival de la promesa, sino como un puente profético. Algunos intérpretes aseguran que las naciones del desierto, aquellas mencionadas repetidamente por los profetas como instrumentos de juicio o restauración, representan justamente ese linaje oculto que emergerá en los últimos días. Y el conflicto histórico entre Israel y los pueblos árabes podría ser, según esta visión, una repetición del antiguo choque entre Isaac e Ismael. Pero, ¿y si esa tensión no fuera el desenlace final? ¿Y si nos dirigimos, lenta pero inevitablemente, hacia una reconciliación profética entre dos hermanos cuya historia fue fracturada por decisiones humanas? Tal vez el desenlace del tiempo no esté marcado únicamente por guerras, señales y catástrofes. Tal vez también implique cerrar una herida ancestral, el retorno del hijo desterrado, la restauración del primogénito que fue silenciado. Quizá llegue un día en que la humanidad descubra algo sorprendente, que Dios no habló solamente a una rama del árbol, habló a dos. Y cuando ese momento llegue, el secreto prohibido de Ismael no será más un susurro enterrado, sino un clamor que recorrerá el mundo.